Mónica Niconiello, uruguaya, es profesora de Historia, máster en Historia Iberoamericana y doctora en Psicología. Es autora del libro Indios, Españoles y Nuestraamericanos, así como de más de 300 artículos en los que reflexiona sobre la historia, sobre la cultura y sobre la actualidad de la hispanidad. Esa formación extensa en Historia y Psicología hace que sus reflexiones sean particularmente interesantes, especialmente cuando medita sobre nuestra identidad, sobre nuestros rasgos culturales diferenciales y sobre cómo debemos actuar para cambiar el adverso presente de la hispanidad. Por eso, por ejemplo, en 1918, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen establece el 12 de octubre como Día de la Raza. Y bueno, ¿de qué raza se estaba hablando? Y lo que se quería dar a entender era la existencia de un linaje que no era solamente biológico, sino que era espiritual. Y es muy importante sobre todo la figura de Miguel de Unamuno, porque Unamuno llegó a escribir cartas en una época que no existía el correo electrónico ni existía el WhatsApp, llegó a cartearse con unos 300 intelectuales hispanoamericanos. Entre esos intelectuales hispanoamericanos está José Enrique Rodó, en el caso de Uruguay, que en el año 1900 en Madrid se reunió un congreso económico y social hispano-americano, es decir, hispano por España, americano porque participan los países americanos, y que en ese congreso económico y social se plantearon mociones, se plantearon propuestas, se sometieron a debate, se crearon grupos de debate, se sacaron conclusiones acerca de temas que iban más allá de lo cultural. Es hoy en día la Comunidad Iberoamericana de Naciones se queda un poco el análisis de lo cultural, en tratados y en acuerdos para fomentar la cultura iberoamericana. Pero este congreso es muy interesante porque entró en aspectos económicos y sociales, pero 1850 a 1900, lo que hay es un deseo, un interés en reconstruir los vínculos. Entonces, entre 1850 y 1900, frente a la disgregación del reino de Indias, lo que nosotros tenemos es la toma de conciencia de lo débiles que somos una vez disgregados, porque los países habían tomado un rumbo. Ese rumbo era insertarse en el mercado internacional como países exportadores de materias primas, sobre todo orientadas a la revolución industrial del Reino Unido, luego de Estados Unidos y de otros países europeos. Ellos pagaban muy bien por esas carnes porque hay un momento en el cual el Reino Unido renuncia completamente a la producción de materias primas y nos compra a nosotros las materias primas. Pero en el año 1933, en un congreso que se realiza en Ottawa, los países que forman parte de la Commonwealth le piden al Reino Unido que deje de comprar carnes argentinas y uruguayas y que compre carnes australianas y neozelandesas por los países anglosajones, que como tú decías, derrocan a Perón en 1955, derrocan a Arbenz también en 1955, frenan los procesos de industrialización. En el caso del Paraguay, utilizan a los países que se habían insertado en el mercado inglés para que luchen contra el Paraguay y lo destruyan. Las industrias siderúrgicas del ferrocarril son arrasadas, es decir, eso obviamente hay toda una intriga diplomática, y otros países que prefieren estar en línea con Estados Unidos, y eso implica firmar una serie de tratados que son económicos y que también son militares. Implica recibir armamento de determinados países o entrenamiento de esos países y dinero de esos países. Es decir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Uruguay están recibiendo dinero británico e instructores británicos. A los grupos oligárquicos no les interesa desarrollar un proyecto nacional porque tienen otras formas de conseguir la renta
que quieren o que necesitan. Y esa forma de conseguir la renta es simplemente a través de la exportación. Entonces, no hay un proyecto de integración. Nadie está saliendo a manifestarse en la calle por la integración regional, nadie en una campaña electoral está hablando de la integración regional dentro de su programa, y en todo caso, si lo hace es de pasada y no explica en qué consiste. Entonces, los famosos constructores de bloques, constructores de regiones, no existen. No existe. Buenas tardes, enviamos un saludo muy cordial a todos los espectadores. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con Mónica Luar Niconiello, uruguaya, profesora de Historia, magíster, máster en Historia Iberoamericana, doctora en Psicología. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en tu casa, digamos, Pablo. Nada, es un verdadero placer y bueno, estamos seguros de que va a ser un placer también para los espectadores. Seguro que ayudas a iluminarnos a todos reflexionando sobre la historia y sobre el presente, que de eso queremos hablar también, ¿no? Del presente de Hispanoamérica, de la situación geopolítica. Recuerdo un poco, aparte del currículum breve que hemos hecho, que Mónica es autora del libro Indios, Españoles y Nuestraamericanos, que me encanta esa palabra, autora de más de 300 artículos, tiene unas charlas, unas entrevistas deliciosas en YouTube, algunas de ellas con Patricio Lons, nuestro querido Patricio, hablando sobre la historia de Malvinas, por ejemplo, que a mí me ha encantado, que recomiendo a todos los espectadores a que la visiten esa charla. Y bueno, pues Mónica, pues si te parece, empezamos hablando un poquito de historia, porque en uno de tus artículos a mí me llamó mucho la atención acerca de la generación del 900 de Uruguay. Hablabas de esa generación. Pues en este canal hemos prestado mucha atención, hemos trabajado un poquito, tratando de aportar algo de luz sobre los sucesos del 98, el mal llamado desastre del 98. Nosotros interpretamos que es la traición del 98, en realidad ese es el verdadero nombre adecuado. Y a raíz de aquellos sucesos, pues hubo toda una corriente intelectual y literaria conocida como la generación del 98, que en España, por supuesto, todos los niños estudian en la escuela. Pero claro, es lógico que hubiera un impacto similar o del estilo también en los países hispanoamericanos, pero eso, al menos en España, es mucho menos conocido. Posiblemente en otros países hispanoamericanos tampoco lo sea. ¿Puedes hablarnos de esa generación del 900 y de alguna de sus figuras más destacadas, como José Enrique Rodó? Sí, como no, Pablo, en América nosotros tenemos una generación que sintoniza con la del 98, en parte por la guerra llamada en España de Cuba o guerra hispano-yanqui, por la cual Estados Unidos adquiere influencia sobre el Caribe y el Pacífico, cuando aquí se pensaba que posiblemente los países del Caribe, los países hispanoamericanos del Caribe, podían independizarse de España, pero no ser ocupados por Estados Unidos. Entonces eso despierta una reacción, porque además unos 40 años antes, un medio siglo antes, se había producido la expansión de Estados Unidos sobre México. Así que esto genera una solidaridad entre los países hispanoamericanos y España. Pero no solamente por esto, sino que hay una sensibilidad común que se va desarrollando en la medida que en el 1900 estamos hablando de una época muy diferente de la actual. Es decir, una época en la cual no había limitaciones a lo que podía ser la expansión de capital, no había limitaciones a lo que podía ser la expansión de los migrantes, no había todavía un proteccionismo como el que surgió a partir de la crisis de 1929, es decir, el mundo antes y después de 1929 es un mundo completamente diferente. Por lo tanto, tampoco
los nacionalismos locales estaban tan desarrollados. Es más, los estados estaban en vías de consolidación y uno de los elementos que permitía desarrollar una identidad colectiva era la imagen de lo español y de lo hispánico frente a otras realidades como podía ser la norteamericana o como podía ser la europea. Por eso, por ejemplo, en 1918, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen establece el 12 de octubre como Día de la Raza. Y bueno, ¿de qué raza se estaba hablando? Y lo que se quería dar a entender era la existencia de un linaje que no era solamente biológico, sino que era espiritual. En el año 1900, además, en España hay figuras relevantes, como es el caso de Miguel de Unamuno, como es el caso de Leopoldo Alas, y es muy importante sobre todo la figura de Miguel de Unamuno, porque Unamuno llegó a escribir cartas en una época que no existía el correo electrónico, ni existía el WhatsApp, llegó a cartearse con unos 300 intelectuales hispanoamericanos. Entre esos intelectuales hispanoamericanos está José Enrique Rodó en el caso de Uruguay. Pero además, Rodó trascendió con su filosofía llamada arielista, trascendió lo que podían ser los límites del Uruguay hacia el resto de Hispanoamérica. En el caso de otros autores, José Vasconcelos, por ejemplo, o Pedro Enrique Sureña, también hay una concepción similar, que ¿cuál es? La idea de una América, que se podía llamar hispánica, ibérica o latina, pero una América espiritual, una América que desarrollaba valores de tipo espiritual. En ese entonces estaban en conflicto dos grandes corrientes filosóficas: el positivismo, que apelaba a los hechos y a lo material y a lo concreto, y el espiritualismo, que apuntaba a la realización de las virtudes y el desarrollo de la persona humana en su integridad. Entonces es muy interesante lo que hace Rodó, que escribe Ariel, un texto simbólico en el cual aparecen dos figuras, que son Ariel y Calibán. Calibán es el símbolo de lo material, Ariel es el símbolo de lo espiritual, pero es un texto simbólico que hay que leerlo entre líneas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir José Enrique Rodó con ese texto? Nos dice que hay dos grandes formas de ver el mundo, de pensar el mundo, que son una visión de tipo materialista y positivista, donde lo que yo veo son los hechos y nada más allá de los hechos, y una visión de tipo trascendente y espiritual, incluso greco-latina y cristiana, es decir, apela a la herencia del mundo mediterráneo antiguo, que es lo que le daría a nuestras sociedades la capacidad para realizarse a partir de virtudes, como es el caso, por ejemplo, de la justicia. Es decir, la justicia entendida como se entendía desde la época de Santo Tomás, es decir, la justicia como la virtud de las virtudes en una sociedad que tiende al bien común. Y cuando José Enrique Rodó analiza la ocupación de Cuba por Estados Unidos, ocupación de Cuba, ocupación de Puerto Rico, ocupación de Filipinas, con una gran resistencia que provocó 1 millón de muertos en el caso de Filipinas, ocupación de Guam. Cuando Rodó analiza ese acontecimiento, lo hace no solamente refiriéndose a el hecho político y geopolítico, sino que Rodó trata de encontrar detrás de ese acontecimiento una filosofía. Es decir, qué tipo de filosofía se está, o qué tipo de filosofía hay detrás de una acción política como es la expansión de Estados Unidos en ese caso.
Y entonces Rodó encuentra que hay una filosofía, que esa filosofía justamente es la que pone el énfasis en el poder, en la riqueza, en lo material y en el desconocimiento del derecho internacional. El derecho internacional en esa época estaba en pleno desarrollo. Nuestros países se estaban formando como naciones con un Estado que se estaba consolidando, pero todavía nuestros estados eran muy débiles. Así que el tener un derecho internacional justo que protegiera la independencia de los países que estaban naciendo era fundamental para Hispanoamérica. Y sin embargo, Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia no respetaban el derecho internacional. Por lo tanto, el respeto del derecho internacional, el respeto de la soberanía de los países, justamente por una cuestión histórica de que se estaba concretando en ese momento, pero también el respeto por los valores que venían de la antigüedad greco-latina y cristiana, y el cristianismo como un momento superior en la evolución de la civilización, era lo que estas élites intelectuales hispanoamericanas estaban reclamando, que no solamente el caso de José Enrique Rodó, sino el caso de destacados intelectuales de esa época que sintonizaban a su vez con la generación que en el caso de España se llama del 98, porque está fuertemente afectada por los acontecimientos de Cuba, o generación también regeneracionista, que no se queda en el texto escrito, sino más allá de que hay una filosofía, más allá de que hay un análisis de contexto, también tenemos que tener en cuenta que en el año 1900 en Madrid se reunió un congreso económico y social hispano-americano, es decir, hispano por España, americano porque participan los países americanos, y que en ese congreso económico y social se plantearon mociones, se plantearon propuestas, se sometieron a debate, se crearon grupos de debate, se sacaron conclusiones acerca de temas que iban más allá de lo cultural. Es decir, hoy en día la Comunidad Iberoamericana de Naciones se queda un poco el análisis de lo cultural, en tratados y en acuerdos para fomentar la cultura iberoamericana. Pero este congreso es muy interesante porque entró en aspectos económicos y sociales que en esa época estaban en pleno desarrollo, en un momento en el cual, como estábamos diciendo, todavía no había las políticas proteccionistas que aparecen después de 1929. Por lo tanto, uno de los temas que se analizó fueron las migraciones, en ese momento eran más que nada de España a América, cómo regular esas migraciones o fomentarlas, o se consideraba que el migrante era alguien que traía algo positivo, cómo fomentar los lazos comerciales. Eso ya venía de los años 1850, donde aparecen revistas que se llaman Revista de Dos Mundos o La América, Crónica Hispanoamericana. Esas revistas trataban de recuperar los vínculos perdidos y trataban de fomentar el conocimiento mutuo. Incluso tenían secciones de historia y de geografía de los países hispanoamericanos y de España, y proponía que se crearan cátedras en ese sentido. Tenemos que tener en cuenta además quién convoca ese Congreso Económico y Social del 1900 en Madrid, que es la Unión Iberoamericana, cuya finalidad era la de formar una confederación iberoamericana. Entonces, esta ¿Y quién estaba generación... detrás de esa Unión Iberoamericana? No conocía toda esta situación, porque me parece fascinante lo que nos está relatando, tanto desde el punto de vista intelectual como ya, bueno, con implicaciones hasta prepolíticas, ¿no? Podríamos decir. Claro, hay todo un contexto en el cual nosotros tenemos que ubicar a un autor, por ejemplo. Y hay todo un contexto en el cual surgen los ideales hispanoamericanistas o iberoamericanistas. Y hay una situación que hoy no se va a repetir porque en el mundo han ocurrido una serie de transformaciones que han cambiado el orden geopolítico
y que han cambiado también en el sentido de las relaciones económicas internacionales. Los países hoy son proteccionistas, son más nacionalistas, hay un orden geopolítico que está dirigido por los países anglosajones. En ese momento todavía no estaba claro eso. Es Más cierto, allá es de, cierto. Sí, sí, sí. claro, en 1898, la guerra de Cuba fue un golpe, no solamente para España, sino para los países hispanoamericanos. Pero todavía no estaba claro que esos países anglosajones iban a ser los que luego comandaran la geopolítica internacional, porque para eso había que esperar a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto sería un poco la respuesta a tu pregunta. Este, y Interesantísimo, interesantísimo. Y nos has abierto muchos mundos y es verdad, nos has trasladado a ese 1900 y bueno, que ya se apuntaba hacia la unidad de la hispanidad, lo que vemos políticamente como más lógico. Y es verdad, en un entorno mucho más favorable, que como dices es el que no regía el mundo anglosajón. Y que hemos ido para atrás, ¿no? Está claro, hay que ser consciente de que se han sí, complicado las cosas. y además tenemos como ciclos, es decir, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, cuando lo importante era legitimar o justificar por qué las instituciones hispanoamericanas se habían separado de las instituciones peninsulares, entonces argumentos similares a los de la leyenda negra fueron utilizados para Ujú. poder justificar esa separación. Y Mm, no estoy diciendo independencia de unos estados con relación a otros, porque el Estado-nación todavía no existía. Y lo que verdaderamente ocurrió no fue que países concretos, como podía ser México, Colombia, El Salvador, Argentina, se separaron de España, porque el Estado-nación, lo que existían eran reinos y virreinatos en España y en América. Pero el Estado-nación contemporáneo que surge en el siglo XIX, que tiene características diferentes del Estado dinástico religioso que rige hasta el siglo XVIII, ujú. ese tipo de Estado no existía. Entonces, lo que verdaderamente ocurrió fue que las instituciones americanas se separaron de las instituciones peninsulares. ¿Con qué argumento? Bueno, con argumentos vinculados a soberanía y representación. Es decir, argumentos de que, por ejemplo, el Consejo de Regencia o las Cortes de Cádiz no estaban representando a los americanos. Pero ese no es un argumento de que nos estamos separando entre países. Ese es un argumento de que hay una institución que no me representa y entonces yo creo una institución paralela. Ahora, en ese momento, los que podían tener claro que de ahí iba a surgir un Estado eran muy poquitos, o que querían eso, eran muy poquitos, y todo se hacía en nombre de Fernando VII. Sin embargo, argumentos similares a los de la leyenda negra podían servir para justificar por qué nos desprendíamos luego finalmente del todo. Entonces, esos argumentos existieron hasta 1850. O sea, 1800, 1850, hay una mirada de España más bien negativa y porque se necesita justificar un contexto que se desarrolla en ese momento. Pero 1850 a 1900 lo que hay es un deseo, un interés en reconstruir los vínculos. ¿Por qué? Porque ahí se nota que la disgregación, tampoco vamos a decir las independencias, porque independencia quiere decir que hay un Estado que no depende de otro y que hay un Estado que tiene soberanía plena y que hay un Estado que es reconocido por otros y que puede defender su soberanía. Bueno, nada de eso pasaba. Entonces, entre 1850 y 1900, frente a la disgregación del reino de Indias, lo que nosotros tenemos es la toma de conciencia de lo débiles que somos una vez disgregados. Es decir,
cómo Estados Unidos avanza sobre nosotros, cómo el Reino Unido avanza sobre nosotros, cómo Francia interviene en varios momentos históricos, en 1838, tanto en México como en el Río de la Plata, luego interviene en 1860. Luego, por ejemplo, no hay tribunales de arbitraje porque de alguna manera la corona, la monarquía, era el supremo tribunal de arbitraje para los conflictos, eso desaparece. Por lo tanto, los conflictos empiezan a sustanciarse entre los nuevos organismos políticos y aparecen guerras internas, como la guerra del Paraguay, la guerra del Chaco, que es la última, en 1935, es decir, la falta de un organismo coordinador. Y al ver, al notar, al tomar conciencia de la falta de un organismo coordinador entre 1850 y 1900, es que se quieren reconstruir los vínculos. Ahora, esa reconstrucción de los vínculos tampoco era tan sencilla, porque los países habían tomado un rumbo. Ese rumbo era insertarse en el mercado internacional como países exportadores de materias primas, sobre todo orientadas a la revolución industrial del Reino Unido, luego de Estados Unidos y de otros países europeos. Y ese es un mecanismo que no tenía marcha atrás. De hecho, en lugar de tener una revolución industrial, lo que nosotros tenemos es una modernización en el sentido de adoptar las costumbres europeas, adoptar la técnica europea, incluso el sistema educativo europeo occidental se entiende, no español, porque lo español estaba visto como que era más débil frente al resto de la cultura europea, pero no nos constituimos como economías industriales, nos constituimos como economías productoras de materias primas, en un mundo que sí estaba transitando por una revolución industrial, con lo cual nos ubicamos en lo que sería la periferia del mundo. Y eso hasta el día de hoy es muy difícil de revertir y de hecho solamente se ha revertido en momentos en los cuales ha sido necesaria una industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, en aquellos momentos en los cuales los países industriales no han podido satisfacer nuestra demanda. Bueno, y luego también ha habido intervenciones externas para parar los procesos de industrialización, ¿no? Y recuerdo aquí, pues, el Paraguay de Solano López, que desemboca en la guerra de la Triple Alianza, o la Argentina de Perón, que también tiene un proceso de industrialización bastante admirable y, bueno, pues llega el golpe de Estado contra Perón. O sea que ese mundo anglosajón yo creo que también ha actuado ahí a menudo cercenando posibles, la generación de posibles potencias que le hicieran algo de sombra en el continente americano. Esto que comentas sobre el modelo exportador de materias primas me parece súper interesante. Creo que has escrito artículos al respecto y hablas de los defectos de ese modelo exportador. ¿Cuáles entiendes que son esos defectos? El modelo exportador depende mucho de la coyuntura económica. Por ejemplo, en el siglo XIX, en la medida que el Reino Unido se estaba industrializando y por lo tanto necesitaba materias primas para su industrialización, estaba dispuesto a pagar buenos precios por las materias primas. Ahora, en la medida que empiezan a ser encontrados sustitutos a esas materias primas, ya con la segunda revolución industrial aparece la industria química. La industria química permite, por ejemplo, sustituir el caucho natural por un tipo de caucho sintético. Por lo tanto, esa industria, esa producción enorme de caucho que tenía la Amazonia brasileña, por ejemplo, que llevó un desarrollo espectacular de la ciudad de Manaos, cae completamente cuando es posible sustituir ese caucho natural por el caucho sintético. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la lana, es decir, la lana uruguaya, que se exportaba muy bien, cuando aparecen otras regiones productoras de lana, la carne uruguaya y la carne argentina,
que no sobrevivieron al año 1930, porque cuando el Imperio Británico se ve en crisis, Australia y Nueva Zelanda le pidan al Reino Unido que deje de comprar carne argentina y uruguaya. Es decir, el Río de la Plata había hecho algo así como, debido a su independencia, o más llamada independencia, un pacto colonial con el Reino Unido. Ese pacto colonial era que nosotros le exportábamos carne, por ejemplo, y ellos pagaban muy bien por esas carnes porque hay un momento en el cual el Reino Unido renuncia completamente a la producción de materias primas y nos compra a nosotros las materias primas. Pero en el año 1933, en un congreso que se realiza en Ottawa, los países que forman parte de la Commonwealth le piden al Reino Unido que deje de comprar carnes argentinas y uruguayas y que compre carnes australianas y neozelandesas. Y a partir de ese momento se nos hace cada vez más difícil colocar nuestra producción y empiezan a ponernos una serie de exigencias, como puede ser hoy en día la trazabilidad de la carne uruguaya, que significa que tú puedas saber quién es el bisabuelo de ese animal del cual estás consumiendo la carne, o que no tengan ninguna enfermedad, que no tengan aftosa primero y después otras enfermedades. Entonces, el ser productor de materias primas te hace muy vulnerable frente a las exigencias de los mercados, que además son los que fijan los precios. Si tú sos productor de trigo, el precio del trigo no se fija, por ejemplo, en Buenos Aires, sino en Chicago. Por lo tanto, en definitiva están comprando al precio que quieren. Otro tipo de problema que tiene ser productor de materias primas es que tú necesitas exportar para obtener divisas. Divisas en la actualidad son más que nada dólares, salvo que haya algún cambio importante en estos días. Y para luego, con esas divisas, es decir, con esos dólares, poder comprar ¿qué cosa? Artículos industriales. Ahora, ¿por qué la industrialización, además de no ser favorecida ni cosa por el estilo por los países anglosajones, que como tú decías, derrocan a Perón en 1955, derrocan a Arbenz también en 1955, frenan los procesos de industrialización. En el caso del Paraguay, utilizan a los países que se habían insertado en el mercado inglés para que luchen contra el Paraguay y lo destruyan. Las industrias siderúrgicas del ferrocarril son arrasadas, es decir, eso obviamente hay toda una intriga diplomática. Además de eso, el tipo de inserción internacional que se fomenta con la producción de materias primas lleva a otro tipo de problemas a la hora de industrializarnos. Por ejemplo, cuando en Uruguay se quiso fabricar zapatos uruguayos, perfectamente se podía recurrir al cuero uruguayo para fabricar zapatos uruguayos. Claro. Pero resulta que además tú, para fabricar zapatos uruguayos, tenés que comprar el tipo de tintura que le permite dar color o textura a ese zapato uruguayo. Y eso es un químico que hay que importarlo. Por lo tanto, si tú querés defender tu industria y vas a poner aranceles a la importación de zapatos que provengan de otras latitudes, te vas a encontrar con que en realidad te estás autolimitando porque estás frenando, por ejemplo, el ingreso de productos que se necesitan para el desarrollo de la fabricación de zapatos en el Uruguay. Estás frenando el ingreso, por ejemplo, de tinturas que se necesitan para la fabricación de esos zapatos. O sea, hay algunos mecanismos perversos
que hacen que, en definitiva, si tú sos proteccionista, finalmente termines, en lugar de protegiendo tu industria, debilitándola. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la industria en general, cuando se trata de maquinaria. Nuestros países no tienen un desarrollo tecnológico importante. Entonces, si quieren tener una industria, necesitan máquinas y por lo tanto las van a tener que comprar en el extranjero. Y van a tener que comprar no solamente las máquinas, sino la tecnología, el petróleo. Llega un momento que tener una industria extranjera te sale tan caro que en definitiva terminas comprando los productos ya hechos en otros países. Ujú. Ahora, Muy sí, interesante. Y entonces, eh, ¿cuáles dirías tú que son las causas de que no haya habido ese progreso industrial que tanto echamos de menos en los países hispanoamericanos? Seguro que son múltiples, pero ¿a cuál le asignarías tú o a cuál es la mayor importancia? la primera es la falta de una economía complementaria, un mercado común con economías complementarias. Si yo lo que tengo son economías que compiten entre sí, Mm, porque todas esas economías se especializaron en lo mismo, es decir, como nosotros estamos produciendo por un mercado externo y ese mercado externo tiene demanda de alimentos, de determinados productos, nosotros terminamos produciendo todos lo mismo. Si tú vas a ver, Uruguay produce carne, Argentina produce carne, Paraguay produce carne, Brasil produce carne, además Brasil produce mucha más cantidad de carne que nosotros, todos los países producen lo mismo. Entonces, como no hay un mecanismo de coordinación entre los países que producen carne dentro de América del Sur, por ejemplo, cuando Rusia quiere comprar carne, elige, bueno, a ver, ¿cuál de estos países es el que me vende la carne más barata? Y supongamos que se la compra Paraguay. Entonces no tenemos un organismo coordinador que nos permita defender nuestra producción frente al resto del mundo. Nuestras economías no son complementarias, son competitivas. Y hay un dato que es alarmante con relación al resto del mundo, que el comercio dentro de la región, o sea, entre los países, mm. es el más bajo que existe en el planeta. Es de el 12 o el 15% como mucho. Eso es rarísimo, me deja súper sorprendido. Esto que nos estás comentando es que están mal enfocadas las economías porque, como dices, son competitivas en vez de colaborativas. Pero el ejemplo que nos has puesto precisamente es producción agrario-ganadera. ¿En la industria ha pasado lo mismo? O quizá no, porque no parece que... O sea, si no ha habido desarrollo industrial, pues poca capacidad de competencia o de que se estén produciendo los mismos productos, ¿no? Bueno, en el caso de la minería también Ujú. ocurre eso, es Sí, es decir, cierto, sí. el petróleo lo tienen todos, salvo Uruguay, todos los demás países tienen petróleo o tienen litio. Y en el caso de la industria en cuanto a fabricación de productos, no es un rubro de exportación notable. Mm, Es decir, eh, en algunos casos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos comunidades económicas, como es el caso de la comunidad andina, o podemos tener el caso del Mercosur, ujú. ahí sí tenemos que Argentina o Brasil son países que tienen un grado de industrialización más alto. Es decir, el grado de industrialización en toda la región varía muchísimo. Hay países que no tienen ningún tipo de desarrollo industrial y otros países que tienen un moderado desarrollo industrial. Entonces, Uruguay, por ejemplo, puede comprarle, y de hecho le compra heladeras a México, o le compra distintos productos a Brasil y Argentina, es decir, que en ese caso sí hay un comercio
entre países que forman parte de un bloque. Pero de todas maneras, eso no es significativo, es decir, no hay un proyecto colaborativo regional que pueda invertir los términos de lo que estamos planteando. Lo que a nosotros nos sirve es que, por ejemplo, dentro de los bloques económicos, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, Mercosur, los aranceles de los países que forman esos bloques sean mucho más reducidos o eliminados con relación a ciertos artículos. Por ejemplo, si Uruguay tuviera que pagar aranceles a Argentina o a Brasil, que son países no solamente más industrializados, sino que son más industrializados también porque son más proteccionistas. Si Uruguay tuviera que pagar aranceles, entonces prácticamente nuestra economía sería deficitaria. El hecho de estar dentro de un bloque hace que no tengamos que pagar millones de dólares en aranceles y por lo tanto eso nos favorece. Y bueno, siempre, al menos en este canal, pues nos hemos quejado de que hay pocas organizaciones que ayuden a vertebrar la hispanidad de los países hispanoamericanos. Tú has mencionado dos, la Comunidad Andina y el Mercosur. ¿Cómo evalúas su eficacia, su efectividad? Conozco un poquito más el Mercosur, que al final entiendo que lo principal que aporta es lo que mencionabas, ¿no? Reducción de aranceles, facilidades a la hora de que se pueda trabajar con un título universitario en un u otro país, pero seguramente lo principal es la reducción de aranceles y el fomento del comercio. ¿Hasta qué punto crees que eso pues está funcionando bien o debería extenderse y ampliarse a un modelo similar en lo económico a como es la Unión Europea? ¿Cómo los evalúas todas estas dos organizaciones internacionales? Bueno, en el año 1960 se planteó un proyecto llamado ALALC, que era la formación de un mercado común que iba a abarcar desde México hasta la Patagonia, que no se pudo concretar. Hoy en día la ALADI sigue siendo, es lo mismo, pero con otro nombre, pero evidentemente el proyecto todavía no se ha realizado. Es decir, no se han verdaderamente creado mercados internos que serían muy importantes por la cantidad de consumidores que podrían tener. El hecho de que nosotros pudiéramos tener unos 600 millones o por lo menos unos 500 millones de consumidores hispanohablantes, eso no es algo que se haya podido concretar. ¿Y por qué no se puede concretar? Bueno, no se puede concretar por distintas razones y una de ellas es que no tenemos la capacidad productiva para satisfacer un mercado con esas características. Si tú le vas a vender a 500 millones de personas, o a 300 millones, o a 200 millones, tendrás que tener la capacidad para producir a gran escala para esa cantidad de personas. Como no tenemos una industria muy desarrollada, entonces tampoco producimos suficiente como para abastecer ese tipo de mercado. Entonces es un círculo vicioso. Es decir, yo no puedo satisfacer una demanda porque no tengo oferta. Y no tengo oferta porque no tengo desarrollo industrial. Entonces, en definitiva, termino comprando los productos en otras partes del mundo. Ahora, ¿cómo funciona cada uno de esos bloques? Ahí tenemos un segundo problema que es la gran inestabilidad. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, en principio iba a entrar rápidamente Bolivia, luego ese ingreso se enlenteció, Venezuela quedó por fuera, que es productora de petróleo. En el caso de la Alianza del Pacífico,
los conflictos diplomáticos entre México y Perú también dificultan la integración. Hay una inestabilidad que hace que se produzca una confusión entre lo que son proyectos de gobierno y proyectos de Estado. Los proyectos de Estado implican que a la larga cada país va a tener siempre el mismo objetivo, independientemente de que cambie el gobierno. Pero en nuestros países no es así. En nuestros países el cambio de gobierno, que además es algo que se resuelve en unas elecciones, muchas veces que se ganan por un 0,5% o que no hay mucha seguridad de cómo se ganaron, ese cambio de gobierno implica un cambio de la política exterior completo, implica un cambio de las políticas de Estado a largo plazo en lo interno y en lo externo, y tú tendrás que tener un mínimo de seguridad y de estabilidad para poder concretar un proyecto dentro de un bloque. Así que esa es una de las cosas que nos está ocurriendo. Y luego la relación que tenemos con el resto del mundo, que también es inestable. Es decir, con qué bloque de países nos vamos a relacionar y de qué manera. Con Estados Unidos, con Rusia y con China. En este momento hay un gran tirón. Eso puede determinar muchísimas cosas. Eso puede determinar qué tipo de moneda vamos a utilizar, o en qué proyectos culturales nos vamos a insertar, o cómo van a ser nuestras relaciones comerciales. Y lo que se está viendo es nuevamente una tendencia a la disgregación. Si aquella tendencia a la disgregación que vimos en el siglo XIX, la estamos teniendo ahora también. Hay países como Venezuela, Nicaragua y Cuba que ya estarían insertos en la órbita de influencia, no solamente de Rusia y China, sino de los BRIC, acaban de entrar, sobre todo Cuba acaba de entrar, y otros países que prefieren estar en línea con Estados Unidos. Y eso implica firmar una serie de tratados que son económicos y que también son militares. Implica recibir armamento de determinados países o entrenamiento de esos países y dinero de esos países. Es decir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Uruguay están recibiendo dinero británico e instructores británicos. Y ese, Británicos, madre mía. sí, y ese aspecto militar está influyendo entonces en la economía. Uruguay es uno de los países que tiene, tal vez por ese motivo, uno de los presupuestos militares más altos del mundo. Es decir, uno de los países que gasta más En dinero, porcentaje, ¿no? Sí, sí. más porcentaje de presupuesto, que gasta más dinero en ejército, en armamento. Y no estamos en guerra con nadie. Pero sí podría eso explicarse por la relación que tiene con determinados factores geopolíticos. Ahora, Sí, sí, sí. esta Muy interesante. inversión, esta Eh, inversión ujú. está implicando que ese dinero se reste a otro tipo de actividades económicas que podrían ser inversión industrial, por ejemplo. Ujú. El Mercosur aúna a Brasil y Argentina, con otros países, Uruguay, creo que Paraguay también, pero Argentina y Brasil son los dos grandes gigantes a nivel de población de Sudamérica hasta Centroamérica hasta México. Entonces, parece que lo lógico, y también económicamente, especialmente Brasil, ¿no? Entonces, parece que lo lógico es que en torno a esos dos países se empezarán a agrupar en torno a esa unión económica, pues que todo el resto de países hispanoamericanos pues trataran de acercarse ahí, ¿no? Un poco a semejanza de lo que sucedió en la Unión Europea cuando pues Francia y Alemania, ¿no? Crearon la Comunidad del Carbón y del Acero en los años 50. ¿Por qué no Sí. pasa eso? Estás hablando ahora un poco pues eso, de varios motivos, pero sigue siendo raro, ¿no? Que no sea una decisión muy obvia para la mayoría de los países el acercarse al Mercosur y incluso, pues eso, teniendo en cuenta otros factores geopolíticos, pues las ventajas de entrar en un mercado amplio en el que hay reducción de aranceles,
pues parece que son obvias, ¿no? En realidad ocurre, es decir, Brasil y Argentina tienen entre sí las mejores relaciones comerciales que se pueda pensar. Es decir, tienen muy buenas relaciones comerciales y pueden atraer a su órbita de influencia a otros países. Pero hay terceros en discordia. Es decir, hay otros países que también pueden atraer a los demás a su órbita de influencia. No es tan sencillo, no sé si habrá sido sencillo, pero como en el caso de la Unión Europea, que lo que teníamos eran dos grandes potencias que podían atraer a los demás. En nuestro caso, tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, pero tenemos a Venezuela y tenemos a México. O sea, nuestra comunidad es más bien policéntrica y eso ha sido siempre un factor de debilidad, porque también México atrae a su órbita de influencia, pero Venezuela atrae su órbita de influencia, Brasil atrae a su órbita de influencia a Paraguay y Uruguay, eso está claro, pero Argentina es un país que es muy inestable y para tener un proyecto de integración se necesita cierta estabilidad y políticas a largo plazo, no solamente entre empresarios, sino que lo haga el Estado. Argentina prácticamente a lo largo de su historia ha estado gobernada por juntas militares o gobiernos democráticos pero ineficientes, que no han podido controlar la situación social, en permanente crisis de credibilidad. Entonces, eso no te permite que haya una sociedad que apunte a un proyecto a largo plazo. Y además, una sociedad progresivamente empobrecida no es una sociedad que pueda adquirir bienes industriales. Para que pueda haber oferta, tiene que haber capas medias, tiene que haber sectores que puedan adquirir esos bienes industriales. Entonces, en definitiva, lo que termina pasando en nuestros países es que exportamos todo lo que producimos. Se consume poco dentro del país. Y sobre todo cuando lo que producimos son materias primas, aunque esas materias primas sean semi-elaboradas. Por ejemplo, los uruguayos no comemos nunca carne uruguaya. Los colombianos no toman nunca café colombiano. Y así sucesivamente. En el caso de la Argentina es diferente porque tiene más variedad industrial, una producción más diversificada. En el caso de Brasil también. Pero hay ahí una serie de fallas que en el caso de Argentina es esa la inestabilidad. Y en el caso de Brasil, de pronto ha tenido más estabilidad también porque ha tenido gobiernos militares y autoritarios. Ahora, cuando Brasil ha salido a la democracia, nos encontramos con situaciones confusas y inestables y presidentes que no siempre logran controlar lo que está ocurriendo en el ámbito social, por no decir que hay unos grandes grupos de crimen organizado y que en el interior de Brasil no llega el Estado, sí que hay lugares de Argentina y de Brasil a los cuales no llega el Estado. Entonces, es diferente que en el caso de Alemania y de Francia. En el caso de Alemania y de Francia, tú tenés proyectos de desarrollo nacional e industrial sólidos, a pesar de que habían salido de una Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su historia, tanto Francia como Alemania han tenido proyectos de desarrollo industrial sólidos, y Bélgica. Y entonces, a partir de ahí se ha formado una comunidad económica, pero tal vez el caso de los estados hispanoamericanos sea que todavía no han logrado consolidarse como estados. ¿Y por qué no se han logrado consolidar como estados? Porque en definitiva, los grupos oligárquicos son aquellos que tienden a concentrar el poder y la riqueza y la cultura
A los grupos oligárquicos no les interesa desarrollar un proyecto nacional porque tienen otras formas de conseguir la renta que quieren o que necesitan. Y esa forma de conseguir la renta es simplemente a través de la exportación. Entonces, no hay un proyecto de integración. Si yo no tengo un proyecto de integración dentro de un país, dentro de un Estado, si hay regiones tan distintas dentro de un Estado, porque no hay un proyecto de integración nacional y de desarrollo industrial dentro de un Estado, menos lo hay con relación a un bloque. Es decir, tengo que los constructores de naciones, ¿verdad? Los constructores de naciones pasan por utópicos, pero los constructores de regiones, los constructores de bloques, pasan por más utópicos todavía. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, esto me recuerda a algún artículo que habías escrito en el que hablabas de las incapacidades de las élites hispanoamericanas, que creo que está un poco relacionado con esto, y hablabas de una incapacidad o una falta de voluntad para ceder soberanía en aras de un bien mayor para la ciudadanía. Hablabas también en otro artículo muy reciente sobre los incontables conflictos de las élites, de los dirigentes, conflictos muchos de ellos ridículos, como hemos visto el de Sheinbaum contra España, o bueno, o los exabruptos de Milei, etcétera. Y ahí pues, mencionabas que a menudo los líderes hispanos, más que tener una visión de país, una visión de estrategia de país y de tener afinidades internacionales con visión de país, pues tienen afinidades de partido y priorizan su visión de partido, izquierda, derecha, ¿no? ¿Cómo calificas el trabajo de las élites, esas élites que no solo son exclusivamente políticas, como mencionabas, ¿no? Sino que las élites económicas parece que no tienen mucho interés, ¿no? O no ven beneficio en avanzar geopolíticamente, de lo que es una miopía brutal? ¿Cómo Bueno, interpretas, cuál es tu lectura sobre las élites hispanoamericanas? bueno, las élites empresariales yo creo que sí tienen interés en establecer contacto entre cámaras de industria a distintos países o, por ejemplo, hermanar ciudades. El problema es que no hay en el plano nacional, porque ahí es donde está la debilidad por parte del Estado, de un proyecto de desarrollo industrial y nacional. Entonces esto se cumple, pero como esfuerzos aislados. Los constructores de naciones, digamos, aparecen cada tanto. En el Uruguay, además de Rodó, el último sería Metol Ferré, aparecen cada tanto, pero bueno, no son muy divulgados. Nadie está saliendo a manifestarse en la calle por la integración regional. Nadie en una campaña electoral está hablando de la integración regional dentro de su programa, y en todo caso, si lo hace es de pasada y no explica en qué consiste. Entonces, los famosos constructores de bloques, constructores de regiones, no existen. No Lo que, existen, no lo que existen. está importando, claro, lo que Es está, llamativo, o sea, viviendo en Europa, yo creo que vamos, llevamos 50, 70 años hablando de la Unión Europea, la unidad y tal, cuando los factores de desunión, de disgregación son enormes, muchísimo más poderosos. Para empezar, el idioma. Entonces, me resulta súper llamativo que comentes que nadie, en política prácticamente nadie, habla de esto con un poco de profundidad, ¿no? claro, tú escuchás a los políticos y están hablando de ellos o del otro, o de lo que me dijo, le dijo, o del que tiene que ganar, el que no tiene que ganar, pero uno no se ve. El proyecto de desarrollo nacional no se ve. El proyecto de desarrollo regional menos. Entonces yo creo que ahí está la debilidad. Y está la debilidad en la izquierda y en la derecha. Es decir, ambos y el centro y cualquier corriente en el medio tienen esa debilidad.
porque están pensando más bien qué aliados externos van a tener para sí mismos, para mantenerse en el poder, que es algo que nosotros heredamos de las mal llamadas independencias. Es decir, ¿qué heredamos de las independencias? Heredamos que un Bolívar estaba pensando en la ayuda que le iban a dar los británicos y cómo iba a combatir a los partidarios del Consejo de Regencia para que no se impusieran. Pero el proyecto que tenía de Colombia y de integración regional era algo muy difuso y además centrado en él mismo. Es decir, eso no estaba claro. Lo que estaba claro es que cuál iba a ser el aliado externo y a quién de adentro había que destruir. Entonces, eso lo heredamos a lo largo de todo este tiempo y por lo tanto no llegamos a la etapa en la cual sí están, sobre todo algunos estados europeos más que otros, porque no pasamos por esa revolución industrial. Al no haber revolución industrial, no hay una clase industrial que esté pensando en un proyecto industrial y de desarrollo nacional. Un proyecto de desarrollo nacional es un proyecto que impulsa una clase industrial. No es un proyecto que impulsa un sector que está asociado con el capital extranjero, porque ese sector asociado con el capital extranjero mira hacia afuera, no mira hacia adentro. Y si mira hacia adentro es con miedo del resto, de que no lo vayan a quitar del poder. Y además, incluso países que en realidad son ciudades-puerto con un territorio que han conquistado. Y entonces de lo que importa es la ciudad-puerto. Y hacia el interior lo que tenemos son bosques, tenemos selvas, tenemos desiertos y espacios no poblados. Prácticamente el cuadrante que abarca Hispanoamérica está poblado por el 3% de la humanidad, que es el mínimo en todo el planeta. El cuadrante que abarca África, el que abarca, ni que hablar, el que abarca Asia, el que abarca Norteamérica, esos cuadrantes tienen la mayor parte de la población mundial. Nosotros en la práctica somos un territorio despoblado, porque tampoco hay un interés en poblar. Es decir, ¿para qué voy a poblar? No necesito a la población, no necesito que nazca gente, porque Para no producir necesito. materias primas. Claro, la producción de materias primas me vale y no necesito trabajadores porque ¿qué tipo de actividad es eh, la que exige nacimientos y brazos? Es la industria. La industria es la que puede generar empleo. O un sistema de agricultura y minería intensivo. Pero un sistema agrominero extensivo, es decir, que no necesita brazos, no es un sistema que vaya a favorecer los nacimientos. En general lo que provoca es, por falta de oportunidades, la emigración. Entonces, lo que podrían ser los cerebros o que podrían ser los brazos, los técnicos, en realidad están sí, pero están colonizando Australia, están colonizando Canadá, no están acá. Entonces, yo creo que es importante tomar conciencia de todos estos factores para que se pueda entender, bueno, qué es lo que ocurre cuando nosotros decimos tenemos problemas. Es muy complejo, es decir, es Sí, sí. una bola de nieve, es un círculo vicioso. Son muchos factores. Es interesantísimo todo esto que nos comentas y nos ayudas a entenderlo mejor. Y bueno, ya estamos cerca de llevar una hora charlando contigo. No queremos agotarte, pero inevitablemente te tenemos que preguntar sobre el tema del momento, el tema de la semana. Ayer terminó la cumbre de Kazán, la cumbre de los BRICS. Una cumbre que es, bueno, sorprendentemente los medios en España al menos, y creo que en general en Occidente la han ninguneado, la han ocultado bastante. Lo que se leía en España eran ridiculeces, apuntando pues, a la narrativa oficial que tiene que poner a Putin de malo y de aislado.
cuando en realidad se han presentado cosas realmente muy relevantes. Seguramente la más importante es, aparte de los nuevos medios de pago que van a competir con el sistema SWIFT o que van a permitir que los países del entorno BRICS se aíslen de la jaula económica que el mundo anglosajón tiene planteado con el sistema SWIFT, con las agencias de calificación, hasta con las aseguradoras comerciales, ¿no? Todo esto están proponiendo alternativas y sobre todo la nueva moneda basada en un 40% en el oro y el 60% en una cesta de divisas de los BRICS. Bueno, la pregunta evidente es, ¿deberían acercarse los países hispanos, un poco quizás siguiendo el ejemplo de Brasil, que es socio fundador de los BRICS, ¿deberían acercarse los países hispanoamericanos a los BRICS o sigue siendo mejor opción mantenerse próximos a la anglosfera, pese a lo que llevamos viendo en estos últimos 200 años, que en general lo que hacen es imponer subordinación y malestar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en realidad esta visión bipolar del mundo es la continuación de lo que se origina con la Guerra Fría. Es decir, con la Guerra Fría es que aparece esta visión de lo eurasiático por un lado y lo norteamericano por el otro, y nosotros teniendo que decidir entre esos dos grandes factores. A nosotros nos pueden beneficiar las dos cosas. Es decir, nos puede beneficiar los BRICS y nos puede beneficiar una serie de acuerdos con Estados Unidos en la medida que Estados Unidos, frente a la amenaza, comillas, amenaza de los BRICS, tenga que ceder para atraer a los países hispanoamericanos, muchos de los cuales se encuentran bajo su órbita de influencia. Pero lógicamente el camino que nosotros deberíamos estar buscando es un camino propio. Es un camino con un Banco del Sur que hace mucho tiempo que se planteó, con una moneda del sur que también hace mucho tiempo que se planteó, y con bloques estables. Uh-huh. Eso, como estamos viendo, es muy complejo. Entonces, mientras eso ocurre, que llevará otros 200 años o no se producirá nunca, lo que va a suceder, sí, es que el bloque eurasiático va a ir extendiéndose, como ya está haciendo ahora, a los países africanos, de alguna manera con una gran visión geopolítica que tampoco es totalmente nueva. Es la visión geopolítica, la de la ruta de la seda, es la visión geopolítica de la Edad Media, donde los países del África Oriental, que son los que van a ser ahora incorporados a los BRICS más, y los países de la ruta de la seda, son los que forman esa comunidad, más Brasil. Brasil, en la medida que en el 1500 iba apareciendo una realidad diferente, pero están reconstruyendo algo que en su momento existió. Frente a eso, nosotros tenemos lo que sería lo nuevo a partir del siglo XIX, con Estados Unidos en expansión hacia el oeste y avanzando sobre el territorio hispanoamericano, que si se hubiera mantenido unido, hubiera podido crear una potencia mundial. Pero como nosotros permitimos esa expansión, entonces en los siglos XIX, XX, XXI, lo que nosotros tenemos es, y vamos a tener en adelante, es una reacción de ese bloque anglosajón que tiene fuerza en el Reino Unido, pero por razones geopolíticas tiene más fuerza en Estados Unidos, una reacción del bloque norteamericano frente a la expansión del bloque eurasiático. Si va a haber una reacción de Estados Unidos. ¿En qué va a consistir esa reacción de Estados Unidos? En recuperar Hispanoamérica. Es decir, entre más se extienda en los BRICS, más interés va a tener Estados Unidos en recuperar Hispanoamérica.
pero tiene un problema para eso. Y el problema es que frente a sus propias narices, por llamarlo así, en la región del Caribe, que es una región muy especial, es la última región en separarse de España. Eso es muy importante. El hecho de que Cuba o Puerto Rico fueran la última región en separarse de España significa que también tuvieron más oportunidad de madurar y de modernizarse. Entonces, estas regiones que tuvieron más oportunidad de modernizarse y estuvieron más en contacto con España y desarrollaron más una conciencia que podríamos llamar española, van a ser la barrera a la expansión anglosajona, independientemente del régimen que tiene Cuba, independientemente del régimen que tiene Puerto Rico. Son en las narices de Estados Unidos la presencia de los BRICS. Cuba acaba de entrar en los BRICS, esa noticia la busqué en todos los medios de comunicación, no la pude encontrar, salvo en los medios de comunicación, obviamente, cubanos o afines. Pero Cuba acaba de entrar en los BRICS, entonces ya no es solamente que reciba el apoyo de Rusia, es algo que va más allá. Y Nicaragua y Venezuela no entraron porque Brasil vetó el ingreso de esos países, pero hay que analizar un poco el por qué. Ahí hay una disputa regional y ahí hay conflictos diplomáticos y además cuestiones de derecho internacional y de derechos humanos de por medio, pero también puede haber una negociación acerca de dejamos entrar a Cuba y mantenemos en suspenso a Nicaragua y Venezuela para más adelante, porque si no sería un golpe demasiado fuerte para los Estados Unidos. Eso, que tampoco está en ningún lado, podría ser. Lo que vamos a tener en adelante va a ser una nueva moneda que estará circulando, o canasta de monedas que estará circulando por una región amplia del mundo, que tendrá contenido en oro y en plata. No nos olvidemos que el dólar ya no tiene ningún respaldo y tenía el respaldo del petróleo y ahora acaba de dejar de tener respaldo del petróleo porque Arabia Saudita rescindió ese acuerdo que era el petrodólar. Así que el dólar ya no tiene absolutamente ningún respaldo. Y la recuperación de Hispanoamérica, que lo podríamos ver en los gobiernos de tipo anglo-sionista, en este caso podría ser el gobierno de Milei. Y eso no es ningún detalle, porque Argentina es un país que podría estar aglutinando a la región. Argentina es la mayor parte de lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Si nosotros a Argentina la perdemos, entonces, como uruguayos, Uruguay, Paraguay y también en parte Chile, aunque siempre han sido rivales, y Bolivia, que era el antiguo Alto Perú, pierden lo que podría ser su núcleo unificador. Y Brasil, como núcleo unificador del Virreinato Río de la Plata, del antiguo virreinato, en realidad tiene otros intereses, porque Brasil está más orientado a la lusofonía que a la iberofonía. Brasil está orientado a Portugal, Angola y a Mozambique, a todos los países que hablan portugués. Tiene mucho contacto con África. Y nosotros no, aunque podríamos tenerlo, porque también tenemos países que hablan español en África. Entonces, pienso que el mundo se va a reordenar de otra manera y lo que nosotros en este momento tendríamos que tener claro, porque si no ya va a ser muy tarde, es una conciencia de lo que está pasando y que tenemos que impulsar esa integración hispanoamericana. De lo contrario, no nos quejemos de que nadie habla de Hispanoamérica, porque si una región es invisible desde el punto de vista geopolítico, nadie la va a nombrar y todo el mundo va a nombrar una región difusa llamada América Latina. Si nosotros queremos que se nombre a Hispanoamérica o a la América hispana, esa América tiene que ser una región potente dentro del mundo. Claro que sí. Muy interesante y muy claramente expresado.
Solemos hacer esta pregunta para finalizar nuestras entrevistas y me gustaría, por supuesto, pulsar tu opinión. ¿Cuál crees que debería ser el ámbito, el objetivo más a corto plazo que los hispanistas, tú como hispanista, crees que deberíamos enfocarnos en conseguir, ¿no? Conociendo cuál es la realidad del hispanismo como movimiento, ¿no? Todavía pues, pequeño, aunque creciendo con rapidez, ¿qué crees que es lo que deberíamos tratar de conseguir más a corto plazo? Organizar un grupo de pensamiento. Me ocurren mil posibilidades. ¿Cuál crees tú que debería ser el siguiente paso? Sí, nosotros lo que tenemos en este momento son grupos que manejan un lenguaje de tipo simbólico. De ese lenguaje simbólico, de esa plataforma simbólica, hay que pasar a la social. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que importen profundamente a la gente. Si a la gente le importa Isabel la Católica, el mío Cid, Pelayo, Rubén Darío, pero la gente en este momento sobre todo le importa, y no es materialismo, es cómo sobrevivir, llegar a fin de mes, poder dar de comer a los hijos. Entonces, tenemos que tener un hispanismo que sea suficientemente interesante para la gente, sobre todo si ese hispanismo pone en evidencia que hay un modelo social alternativo, que no es ni el capitalismo ni el socialismo, no, que siempre existió y que hay que rescatar un modelo social alternativo y que a ese modelo social alternativo le importa mucho que al pequeño trabajador, perdón, al pequeño empresario le vaya bien, que al padre de familia trabajador le vaya bien, que a la esposa del padre de familia trabajador le vaya bien porque pueda dar de comer a sus hijos y estar más tiempo con sus hijos. Es decir, si nosotros ofrecemos lo que la gente está necesitando, tenemos un programa para eso, entonces hispanismo va a dejar de ser algo en el plano de lo simbólico para pasar a ser un mensaje en el plano de lo social que pueda, no quisiera usar esta palabra, pero que pueda competir con otros programas y que pueda volverse un programa social y ser apoyado por la gente. Y ahí sí, la gente saldría a manifestarse por la calle a favor de algo así. Luego, la otra etapa sería ganar los gobiernos de los países y poner en marcha lo que sabemos que se debería poner en marcha para cambiar la situación actual, sabiendo qué es lo que no funciona y habiendo estudiado previamente qué es lo que funciona. Y teniendo una visión global de las cosas, no desde cada país, sino desde el conjunto. Eso sería una originalidad, porque cada partido político y cada país, cada caudillo en ese momento está pensando en sí mismo, pero no está pensando en una visión global de las cosas. Entonces yo creo que más hacia lo socio político, sin dejar de lado lo simbólico, y que eso nos permitiría llegar a más gente. Y no ser maniqueos. Las cosas no son en blanco y negro, hay matices. Si yo me pongo en blanco y negro, hay una cantidad de gente a la cual no voy a convencer nunca y es más, voy a hacer que se alejen. Entonces tengo que tener un mensaje que, por supuesto, que sea verdadero, pero es que el mensaje verdadero es con matices. El mensaje verdadero me permite llegar a todo el mundo porque integra lo que fueron los aportes históricos de todos. Nosotros somos mestizos, bueno, entonces tenemos aportes históricos de los españoles, de los indígenas, de los africanos, de la gente de Oceanía, de los malayos, y eso tiene que aparecer. Es decir, no solamente los símbolos de un grupo, sino de todos los grupos. Eso es lo que yo haría. Y cada tanto lo converso con alguien y me dice, bueno, sí, tú tenés razón, debería estar más presente lo americano, debería estar más presente lo filipino, pero falta todavía.
porque está muy centrado en este momento el discurso hispanista en España, en la península. Y todos somos españoles, es decir, todos somos ibéricos. Cuando hablamos Absolutamente, de, cuando hablamos, absolutamente. claro, hablamos de una civilización, esa civilización es todo. Y ni que hablar un territorio de más de unos 25 millones de kilómetros cuadrados, de 25 millones de kilómetros cuadrados. Eso es una especie de eje mundial. Ujú. Ahora, si nosotros no nos vemos a nosotros mismos, los demás no nos ven, va a ser muy difícil que alguien en el mundo quiera hacer siquiera una alianza con nosotros. Y cuando hablamos de la alianza con Rusia, la alianza con China o la alianza con Estados Unidos, ¿qué interés pueden tener en hacer alianza con gente que no sabe ni quién es y que no tiene ni propósito, ni sentido, ni destino? Que es un conjunto de países sin destino. ¿Qué interés pueden tener en una alianza con nosotros? Eso tenemos que pensarlo también. Para que alguien quiera aliarse con nosotros, nosotros como aliados tenemos que ser interesantes. Oye, pues me ha encantado y estaba, venga a pensar cosas, me venían muchas ideas al cerebro con todo lo que estabas contando. Interesantísimo toda tu charla y especialmente esta última respuesta. Pues, Mónica, ha sido un verdadero placer, de verdad, charlar contigo. Creo que nuestros espectadores lo habrán disfrutado tanto como yo. Los recomendamos que lean tus artículos, muchos de ellos fácilmente encontrables en la web, o les remitimos a tu libro Indios españoles y nuestroamericanos, para que sigan conociendo tu pensamiento, que sin duda nos ayuda a entender mejor nuestras realidades. Me ha encantado lo que nos has comentado sobre la historia, esas reuniones que yo desconocía del año 1900 y tenemos que investigar más sobre eso y sobre muchos Que, otros temas que nos has mostrado. que ahora está en prensa, está el tomo 2 de Indios españoles y nuestroamericanos, tratando de seguir una secuencia, entre comillas, didáctica, pero lo más clara posible para el lector. Muy bien, pues ponemos nuestro canal a tu disposición para cuando se termine de publicar esa segunda parte. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Mónica. Un fuerte abrazo. Bueno, igualmente.